Señor, y recibe mi voluntad, memoria, entendimiento, mi libertad, mi haber, mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo, dispone a voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que esto me basta. No pido más. Hola amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, ya no sé dónde estarán ustedes, pero los saludo con mucho cariño como siempre y les doy la bienvenida al día 28 de nuestro retiro de 30 días en casa. Ya estamos tan cerca del final, ¿eh? Y propiamente ya en estos momentos empezando a celebrar anticipadamente la ascensión al cielo. Y mientras tanto, esta resurrección de Jesús que hemos estado estudiando durante estos días. Hoy vamos a meditar en el pasaje que nos da Juan en su capítulo 21, de los versículos 15 al 23. Preparémonos entonces para sacar muchísimo provecho de esta sesión que tiene que ver con Jesús y la misión. Y yo diría con Jesús y nuestra misión, la misión de cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos dice San Juan. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería. Y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: en verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Jesús lo dijo para que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir y dar gloria a Dios. Y luego añadió: Sígueme. Pedro miró atrás y vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el que en la cena se había inclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro preguntó a Jesús: ¿Y qué va a ser de éste? Jesús le contestó: Si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Palabra de Dios. Hoy vamos a ver el tema de la misión desde Cristo resucitado. Recordemos cómo durante la segunda semana de los ejercicios reflexionamos sobre la vida de Jesús y paralelamente sobre el tema del discipulado. Eso mismo los invito a que hagamos este día más profundamente. ¿Cuál es nuestra misión basándonos en nuestra experiencia de Cristo resucitado? Fíjense en esta hermosa escena que nos da el Evangelio, en la que Jesús mira a Pedro y le pregunta: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y Pedro le contesta: tú sabes que te amo, que te amo, que te amo. A veces nos referimos a esto
como la tercera vez que Pedro se confiesa, no porque Jesús necesite que él haga eso, sino porque Pedro necesita escucharlo para convertirse en aquel discípulo que Jesús quiere que sea. Este es un hermoso pasaje para reflexionar y por eso les pido que nos fijemos en la pregunta de Jesús, en cómo le pregunta Jesús a Pedro. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Cuida de mis ovejas. Hay como una urgencia de parte de Jesús de unir estas peticiones. Si me amas, entonces debes cuidar de mis ovejas. Estas dos frases no pueden ir separadas sino juntas. Eso es lo que Jesús quiere hacer, curarle las grandes heridas a Pedro que lleva desde la ocasión que lo había negado 3 veces. Lo sana porque lo ama, pero también porque quiere que Pedro sea misionero, quiere que se convierta en un discípulo valiente, en un embajador de Cristo resucitado. Jesús bien sabe que esto no sería posible a menos de que sus heridas puedan ser sanadas y su corazón purificado, de manera que siga adelante, ya que un guerrero herido no puede ser un buen guerrero, o el corredor de una carrera no podrá hacerlo por mucho tiempo ni rápido si tiene una piedra en el zapato. Es como si Jesús quisiera sacarle a Pedro la piedra de su zapato para que pueda correr. Vemos entonces cómo Jesús está uniendo las dos frases. ¿Me amas? Entonces, ve y apacienta mis ovejas. Eso nos lo dice también a nosotros. Porque, hermanos, si amamos a Jesús, necesitamos que la relación nos lleve hacia adelante para atraer a otros al Señor resucitado. Esto es algo inevitable, que sucede cuando tenemos una relación íntima con Jesús. Es lo que la Santísima Trinidad hizo. ¿Se acuerdan cuando reflexionamos en la Encarnación y contemplamos a la Santísima Trinidad mirando a la humanidad y viendo su situación tan penosa? Entonces dijeron, necesitamos ir a ellos. Había una urgencia, había un requerimiento del amor. Debemos ir a ellos en amor. Esa exigencia del amor de la Santísima Trinidad es la misma exigencia que Jesús le pide a Pedro. Pedro, ¿me amas? Entonces ve y cuida de mis ovejas. Y enseguida Jesús le dice a Pedro, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas donde querías, pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. San Juan en su Evangelio dice que esto se refería a que Jesús le indicaba a Pedro la manera en que iba a morir. No hay duda en cuanto a eso. Pero el padre Mark nos pregunta si también Jesús le estaba diciendo a Pedro, si me amas, tienes que ser misionero. ¿Y por qué eso era importante? Bueno, recordemos que Pedro era pescador. Él estaba en esos momentos confundido. No sabía qué pasaría después de la resurrección de Jesús. Recordemos lo que dijo anteriormente. Voy a pescar. Y gracias a Dios los otros discípulos no lo dejaron ir solo. La cuestión aquí es que Pedro tenía la idea de volver a su vida de antes como pescador. Como ya lo hemos visto, en el Evangelio de Juan, cada palabra tiene un significado especial, una doble imagen. La pregunta que Jesús le hace a Pedro le está indicando que por amor a él, tiene que seguirlo, convirtiéndose en misionero, aun si Pedro estuviera más cómodo pescando en la barca. Cuando nosotros estamos confundidos, cuando nos sentimos solos, cuando estamos nerviosos o tenemos miedo, lógicamente queremos regresar al tiempo en el que nos sentíamos seguros, en paz, regresar al pasado para vivir lo que ya estábamos acostumbrados.
Eso es lo que Pedro quería. Pero sin embargo, Jesús le dice que esas cosas ya pasaron, que él no puede regresar a su pasado, pues en el presente está llamado por amor a dejar de ser pescador e ir hacia adelante para ser pastor y cuidar y amamantar a sus ovejas. Recuerden que cuando Pedro estaba en la barca y Juan le dice, ¿es el Señor? Pedro, al darse cuenta de que Jesús está a la orilla, enseguida se viste y luego se tira al mar. ¿No les parece eso algo extraño? Cuando nosotros vamos a la alberca o al mar, en lugar de vestirnos, nos desvestimos y nos quedamos en traje de baño, listos para entrar en el agua. Pero en el Evangelio dice que Pedro se vistió antes de tirarse al agua. ¿Por qué? Una interpretación puede ser que Pedro necesitaba vestirse de valor, pues en esos momentos él estaba queriendo regresar a su vida pasada. Tal vez estaba pensando incluso en abandonar a los discípulos, o tal vez se había quitado el manto de Jesús, el que le había dado como discípulo, y estaba vestido simplemente como pescador. Sin embargo, cuando reconoció a Jesús en la orilla del mar, se volvió a poner la ropa de discípulo y se lanzó al agua, abandonó su barca y su red y enseguida estuvo listo para seguir a Jesús en su nueva tarea como misionero. Jesús le dirá, Pedro, acuérdate, ya no vas a pescar peces, sino ahora tienes que cuidar y amamantar ovejas. Y no son pescados, son ovejas. En todo esto, Jesús trata de sanar a Pedro y de reconciliarse mutuamente porque son amigos íntimos. Pero Jesús también como su Salvador le dice, ya no puedes regresar al pasado. Esa ya no es una opción para ti. Así que no te quites tu manto de misionero. ¿Qué pasa entonces? Pareciera que Jesús se levanta y le dice, sígueme, y empieza a alejarse. Era un momento en el que estaban comiendo, pero de pronto le dice a todos, síganme, tienen que recoger las cosas rápidamente para seguirlo. ¿Y qué es lo que Pedro hace entonces? Voltea a mirar al discípulo que Jesús amaba, seguramente Juan, y le pregunta a Jesús, ¿y qué va a ser de él, Señor? Y Jesús le contesta, no te preocupes por él, eso no es asunto tuyo. Tal vez yo quiero que él tenga una misión totalmente diferente. Tú solo sígueme. Y así, luego Jesús se levanta, empieza a caminar y todos tienen que apresurarse para alcanzarlo. Reflexionemos en dos cosas al respecto. Primero, tienen que alcanzarlo porque Jesús siempre está un poco adelante de ellos. Sí, Jesús siempre se nos adelanta y quiere que lo alcancemos porque tenemos una misión que realizar. La segunda cosa es que nos fijemos en cómo Jesús le dice a Pedro lo que le va a pasar a Juan. Eso no es tu asunto. A ti te toca seguirme en la misión que te doy como misionero para ser mi embajador de esperanza. Pongamos entonces todo esto junto, esto que Jesús parece estarnos diciendo también a nosotros. Veamos la gráfica que aquí les mostramos. Primero, no puedes regresar a tu pasado, a tu antigua vida. Tienes que permanecer como discípulo con tu nuevo atuendo, que tal vez no te acomoda igual que el de antes. Segundo, Jesús no le permite a Pedro que se desprecie a sí mismo, y para ello lo confiesa y le da la absolución. Lo libera de su culpa pasada para que sea un buen y valiente misionero. Tercero, Jesús no le deja a Pedro que se compare con otros. No te preocupes por los demás, solo sígueme, mantén tus ojos puestos en mí. Cuarto, Jesús también le está indicando que no debe haber una relación exclusiva entre ellos dos.
Desde luego que tenemos una relación exclusiva con Jesús. Él nos pertenece y nosotros a Él de una manera personal y exclusiva. Pero no se queda allí, sino que se abre a los demás. Los discípulos no se quedan en la playa por largo rato. Jesús tiene un tiempo de intimidad con Pedro, pero enseguida dice, sigamos adelante. No podemos quedarnos todo el tiempo sentados comiendo y cantando. Tenemos trabajo importante que realizar. Así que preguntémonos, ¿qué tiene que ver todo esto con nosotros? Fíjense, estamos celebrando la resurrección y como Pedro y los demás, podemos sentarnos a la orilla del mar y disfrutar un tiempo feliz y tranquilo con Jesús resucitado. Pero también vamos a recibir el llamado de Jesús para ponernos en marcha, para que nos reconciliemos con nosotros mismos en aquello que necesitemos y no permitamos que el pasado nos impida avanzar para ir en busca de los demás. Incluso nos pide que hagamos nuestra oración a solas con Él, pero después Jesús nos llama y nos pide que nos levantemos y llevemos a cabo nuestro trabajo como sus misioneros, como sus embajadores de esperanza. No olvidemos que estamos en el día 28 de nuestro retiro. Tal vez Jesús nos está diciendo algo semejante. Hemos tenido estos días hermosos, casi 30 días de silencio, de oración y paz en intimidad con Jesús. La mayoría de nosotros los hemos vivido confinados en nuestras casas debido a la pandemia. Sin embargo, parece que gracias a Dios la situación en el mundo va poco a poco mejorando. Y tal vez Jesús ya nos empieza a preparar para que nos pongamos en pie, nos alistemos, dejemos la orilla del mar y lo sigamos para ir a cuidar a sus ovejas. Terminemos nuestra sesión entonces leyendo nuevamente el pasaje del Evangelio de hoy, que nos habla precisamente sobre nosotros y nos habla para que nos demos cuenta de que cada uno de nosotros tiene una misión única e irrepetible. Entonces escuchemos este Evangelio con mucho cuidado, penetremos en su mensaje. Para ello, preparémonos, dejemos todo aquello que esté quitándonos la atención en estos momentos. Siéntense cómodamente, con su espalda bien derecha. Cierren sus ojos para entrar dentro de ustedes mismos. Enciendan su pantalla interior de manera que puedan participar en la escena. Y después empecemos a respirar lenta y profundamente para estar bien presentes en el aquí y el ahora. Inhalamos 1. Exhalamos 2. Nuevamente, inhalamos 1. Exhalamos 2. Una última vez, inhalamos profundamente 1 y exhalamos 2. Nos dice Juan: cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres?
Pedro entonces se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: en verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras. Jesús lo dijo para que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir y dar gloria a Dios. Y entonces añadió: sígueme. Pedro miró atrás y vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el que en la cena se había inclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro le preguntó a Jesús: ¿y qué va a hacer de éste? Jesús le contestó: si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Palabra de Dios. ¿Estás ahí? ¿Estás escuchando lo que Jesús le pregunta a Pedro? Pedro, ¿me amas más que estos? Hoy te lo pregunta a ti. En lugar de poner el nombre de Pedro, pon tu nombre. Y Jesús te dice: ¿me amas? ¿Me amas más que estos? ¿Qué le contestas? Y Jesús te vuelve a preguntar, llamándote por tu nombre: ¿me amas? ¿Qué le contestas? Por tercera vez, Jesús te vuelve a preguntar: ¿me amas? ¿Qué le dices? Y entonces Él te dice, por tu nombre: si me amas, entonces debes de cuidar a mis ovejas. El amor exige respuesta, compromiso, entrega. Y cuanto más amor, más compromiso y más entrega. Califícate tú a ti mismo, del 1 al 10, siendo el 1 lo más bajo de tu entrega y siendo el 10 el mayor número de tu entrega. ¿Qué número te pones? ¿Qué tanto amas al Señor y se lo has demostrado? Yo sé, yo sé que tú y todos nosotros quisiéramos ponernos un 10, ¿verdad? Pero como Pedro estamos heridos porque somos pecadores, porque fallamos, así como Pedro. Pero ¿recuerdas lo que hizo Jesús? Cómo quiso curarle el corazón, cómo quiso curarle esas heridas por el pecado que él había cometido, el de negarlo 3 veces, justo cuando más lo necesitaba. Hoy también a ti te quiere curar tus heridas. Quiere sanarte completamente. ¿Y sabes por qué? Porque quiere que te conviertas en un gran misionero, en una gran misionera.
Quiere quitarte a lo mejor la piedra que llevas en el zapato. Quiere hacerte fuerte como un atleta que sea capaz de correr sin cansarse, sin lastimarse. Quiere darte pies de gacela. Déjate curar por Jesús. Déjate preparar para ser ese guerrero, esa guerrera valiente. Él es nuestro verdadero coach, nuestro verdadero entrenador. Pon atención a lo que Él te va a pedir en esa misión única e irrepetible que solamente tú puedes llevar a cabo. Imagínense Pedro, el cambio que tuvo que dar de ser pescador a ser pastor. Pero para Dios nada es imposible. Cuando Él quiere que llevemos a cabo una misión, Él nos prepara, Él nos capacita. Lo único que tenemos que hacer nosotros es darle el sí. Decirle, aquí estoy, Señor. Quiero seguirte. Sí. Cuando Él te llame, cuando Él te pida, sígueme, rápido. Ponte lista, ponte listo. Deja todo lo que estés haciendo y síguelo. Él te va a enseñar cómo llevar a cabo tu misión. Por eso hoy, antes de terminar, te encargo mucho que durante el día vuelvas a recordar este pasaje. Vuelvas a recordar a Jesús que te está diciendo por tu nombre, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Cuida de mis ovejas. Apacienta a mis corderos. Amamanta a mis ovejas. Pregúntale a Jesús, ¿cuáles son las ovejas que tú me quieres encargar? Y dile que estás listo para cuidar de ellas. No lo vas a hacer solo o sola. Acuérdate, Él es tu entrenador. Él te acompaña. Dale las gracias por llamarte a ser ese embajador, esa embajadora de esperanza, ese testigo fiel de su amor en el mundo. Y ahora, poco a poco vamos regresando a este lugar y cuando estén listos, abran sus ojos. Muy bien, amigos. Ese es el encargo de este día. Reflexionar sobre su misión personal. Qué hermoso saber que tenemos una misión. Madre Teresa de Calcuta decía que la mayor pobreza era no sentirse amado, no sentirse deseado, no sentirse útil. Cuando Jesús nos llama, Él nos capacita. Entonces sigámoslo. Démosle ese sí que Él está esperando. Digámosle que lo amamos muchísimo. ¿Ok? Muy bien. Nos vemos mañana. Que Dios los bendiga.